Entonces vamos a estar iniciando el tema de hoy y para ello pues vamos a entrar inicialmente a mirar lo que es la definición de hermenéutica. En términos básicos, en el diccionario dice que es el arte de interpretar los textos. Pero pues la idea de la hermenéutica es que nosotros podamos tener claridad para comprender particularmente los textos de la Escritura. Desde el punto de vista de la teología, pues la hermenéutica es una parte de la teología exegética que trata acerca de la recta interpretación de las escrituras bíblicas. Entonces, la palabra hermenéutica se deriva del nombre de Hermes. Hermes, si ustedes se dan cuenta, en la Reina Valera aparece como Mercurio. Es un dios griego y pues está aplicado al hecho de que Hermes era el responsable por traer los mensajes de los dioses mortales y por eso llamaron así al apóstol Pablo, allá en Hechos 14:12. Ustedes pueden verificar que así se llamó a Pablo, sencillamente por el hecho de que él era el que llevaba la palabra. Bien, vamos a hablar también acerca de la importancia de la hermenéutica. El apóstol Pedro hace, digamos, una referencia a las cartas paulinas y dice que hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. De manera que aquí vemos algo esencial y es que una mala interpretación de la escritura pues da lugar a tergiversaciones. La hermenéutica nos sirve para entender lo que Dios nos ha dicho a través de la palabra. Nos ayuda a entender por qué es que existen conflictos doctrinales entre los cristianos. Y es precisamente debido a eso, a las malas interpretaciones que se suelen hacer. Y ayuda a discernir las enseñanzas extrañas que provienen pues, de los grupos sectarios, de las sectas. Entonces, fíjense ustedes la importancia tan grande que tiene hacer un estudio detallado, cuidadoso y sobre todo honesto y ceñido a la verdad respecto de la palabra. Por eso es que en el día de hoy y en este seminario vamos a estar trabajando el tema de la hermenéutica, que vamos a estarlo trabajando con el apoyo también de Edward, del pastor Francisco Rengifo y de Andrés. Entonces, con cada uno de ellos van a estar explicando algunos temas particulares que nos van a ayudar a entender acerca de lo que es la hermenéutica. Hay peligros en la hermenéutica, como les estaba diciendo. Entonces, hay quienes empeoran las cosas, hay quienes tratan de hacer las cosas más difíciles de lo que realmente son. Y cuando los neófitos en las escrituras se presentan como doctos, confunden, traen enseñanzas equivocadas, traen enseñanzas erróneas, la utilizan, la manipulan para probar sus propios errores. Y el problema es que arrastran consigo a las multitudes hacia la perdición. Para el próximo 15 de agosto vamos a estar trabajando el libro de Gálatas en el campamento que vamos a hacer en la iglesia y que los quiero invitar, porque en ese campamento vamos a mirar particularmente este tipo de cosas y los errores a los que se conducen a las personas por estar haciendo interpretaciones impropias de la escritura. De esa manera es que surgen entonces las herejías y las falsas doctrinas. Las doctrinas son enseñanzas. Entonces, por las malas interpretaciones es que surgen esas herejías y surgen esas falsas doctrinas. De ahí han surgido pues hasta muchas cosas terribles como muertes masivas y falsos profetas, y muchos de los grandes líderes mundiales han sido manipuladores y han desviado a multitudes. De ahí que nosotros tenemos que estar muy atentos al tema de la hermenéutica. Bien, entonces hay intenciones perversas. Dice, hay de los que siguieron el camino de Caín y por ganar dinero se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, debemos tener en cuenta que la ignorancia
o la manipulación de las escrituras conduce a errores y a contradicciones. Por otra parte, pues la Biblia es el libro más perseguido por todos los enemigos de ella. Toda la gente que no ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, buscan miles de argumentos para contradecir las enseñanzas de la Biblia. Pero también es el libro más torturado por quienes amamos la Biblia. ¿Por qué? Porque de ahí se han hecho tan erróneas y tan equivocadas interpretaciones, a pesar de tener interés de buscar al Señor, porque muchas veces nos basamos más en el intelecto que en realmente lo que la Biblia está expresando. Y vamos a mirar más adelante que para poder estudiar la Biblia como se debe, pues tenemos que tener algunos parámetros, algunos lineamientos, algunos requisitos. Entonces, todo esto se debe a la ignorancia en lo que llaman algunos teólogos la sana interpretación, que vamos a ver de qué se trata eso. Debemos recordar también que el primer intérprete de la escritura y el primero que la tergiversó fue el enemigo, fue el diablo. Y su propósito era alterar el sentido de la palabra del Señor para engañar. Entonces, partamos de esa base, que si hay alguien que conoce muy bien la escritura, pues es el diablo. Y si hay alguien que conduce a la gente al error, es el enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo, como todos sabemos, puede influir sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, y de esa manera conducir a las personas a interpretaciones perversas, impropias, que no convienen y que traen confusión y traen falsas doctrinas. Bien, vamos a mirar por qué razón la Biblia es un libro que lo debemos escudriñar de cierta manera, que es un libro que no podemos coger de cualquier manera para estudiarlo. Es que la Biblia es un libro muy singular. La Biblia es un libro único, no es un libro cualquiera. Fue escrito por inspiración divina, como estoy seguro que todos ustedes lo saben, y es el libro con mayor continuidad en la historia. Dios inspiró a hombres de diversas categorías de educación, de diversas clases sociales, en momentos diferentes de la historia, en lugares diferentes, bajo diferentes estados de ánimo, en diferentes continentes y también, pues, en 3 idiomas. Entonces, también todos esos agravantes y todas esas circunstancias hacen que la Biblia no sea un libro que se pueda tomar de cualquier manera. Ahora, recordemos que todos esos autores, todos esos escritores que el Señor inspiró, vivieron en diferentes épocas, bajo diferentes circunstancias sociales y culturales, y todo eso hace que la persona que va a escudriñar la Biblia tenga que ser guiado por el Señor, tenga que saberlo hacer, porque si no, pues terminamos haciendo interpretaciones erróneas. Bien, entonces... Hola, ¿cómo están? Un momentico. Se las traje cansadas para que no haya mucha vega. Ay, tampoco. Toda la charla. Bueno, entonces es un libro único en su continuidad. Fue escrito en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito a través de hombres de diversa educación, por más de 40 autores, entre los que aparecen reyes, militares, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, de todo tipo de personas. Entonces, pues eso hace que el libro no sea un libro común y corriente. Además, a todos estos hombres los inspiró el mismo Señor. Por eso es que, independiente de que haya sido escrito por diversos hombres en diferentes circunstancias y demás, el autor es el mismo, porque es el Señor quien los inspiró a ellos. Entonces, los escritores bíblicos fueron hombres de diversa educación, como les había mencionado, hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, está Moisés, que fue un líder político. Pedro era solo un pescador. Amós era un pastor. Josué un general. Nehemías era un copero. Daniel un primer ministro. Lucas un médico. Salomón un rey. Mateo un cobrador de impuestos. Pablo un rabino y un perseguidor de la iglesia, como todos ustedes lo saben.
Fue escrito en diferentes lugares, es decir, Moisés, por ejemplo, lo escribió en el desierto, Jeremías desde una celda carcelaria, Daniel por allá en el cautiverio, en la ladera de un cerro, en un palacio también, Pablo dentro de los muros de la prisión, Juan por allá en la isla de Patmos y otros en medio de campañas militares y de diversas circunstancias, de diversas situaciones. Entonces, todo esto hace que la Biblia sea un libro muy particular, sea un libro singular, sea un libro que no se puede tomar de cualquier manera. También fue escrito en diferentes circunstancias. David en tiempos de guerra, Salomón en tiempos de paz, Josué en tiempos de conquista, Daniel en tiempos de cautiverio, Nehemías mientras luchaba por la libertad, Pedro y Pablo en tiempos de persecución. Entonces, miren ustedes todas las circunstancias a través de las cuales pasaban esos hombres que fueron inspirados por el Señor para escribir los textos de la Biblia. Todo esto va haciendo que el libro sea un libro muy particular, muy singular. También fue escrito con diferentes estados de ánimo. Algunos estaban desde las cumbres del gozo más altas, otros estaban atribulados, desesperados en circunstancias de mucha tristeza, otros en medio de luchas, de guerras, otros en tiempos de derrota, algunos en tiempos de victoria, otros en tiempos de sometimiento, en cautiverio. Entonces, miren ustedes toda la diversidad de circunstancias que rodean a este importante libro. Además, fue escrito en 3 continentes, en Asia, en África, en Europa, y también en 3 idiomas, en hebreo, que era la lengua que se llamaba la lengua de Judá, o la lengua de Canaán, en arameo, que se conocía como la lengua franca, en la época de Alejandro el Grande, en griego, que era el idioma del Nuevo Testamento, y era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. Entonces, todo esto hace que, miren ustedes las características tan particulares que tiene este libro. El libro también abarca muchísimos temas. Como ustedes saben, frente a las circunstancias de la vida, a la problemática del ser humano, a la problemática particular de nosotros, por ejemplo, los cristianos, existen temas para tratar en la Escritura. La Biblia abarca todo lo que nosotros pudiéramos necesitar en un momento dado de la vida. El Señor se ocupó de que quedara suficiente material escrito como para que nosotros pudiéramos enfrentar con la guía de este libro todas las circunstancias que han de presentarse en la vida. Entonces, por eso es que el libro es muy, muy singular. El Señor nos ha dado en él bastante información como para poder hacer uso de ella y bastante enseñanza para poder aprender de la Escritura y poder afrontar las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones que todos vamos a tener que vivir en la vida. Entonces, la Biblia habla del cielo y la tierra, habla del tiempo y la eternidad, de lo visible y lo invisible, de lo material y lo espiritual. Y como vimos, escrito en todas esas condiciones por personas de diversa índole, en épocas muy diversas, muy distintas, en países muy distantes entre sí, en lenguaje simbólico, porque la Escritura habla mucho lenguaje simbólico, particularmente el Señor Jesucristo utilizaba mucho las parábolas, la simbología. Hablaba también o ha hablado acerca de situaciones y costumbres de muy diferentes tiempos. Habla de temas que describen lo espiritual y lo abstracto también. Y el lenguaje es un lenguaje que poco dice en muchas ocasiones al hombre natural, a la persona que se acerca al libro con un interés meramente intelectual. Entonces, cuando uno se acerca a ese libro, va a ser muy poco lo que le dice. Además, lo que suele pasar y que seguramente fue experiencia de todos nosotros,
antes de conocer al Señor es que encontrábamos al libro muy aburrido. No era un libro en el que uno encontrara, digamos, como mucho placer en leer, porque resultaba confuso. Entonces, fíjense ustedes que es un libro muy particular, muy especial. Entonces, la conclusión a la que nosotros tenemos que llegar necesariamente es que la Biblia requiere de un estudio no convencional. Requerimos de normas de interpretación y es indispensable por esa razón el apoyo de la hermenéutica, que es esa área que se encarga de hacer la interpretación de los textos. Ahora, cuando uno va a estudiar la escritura, también debe tener en cuenta que debe acercarse con ciertas condiciones espirituales. Es decir, como que uno va a leer la escritura y no la puede leer humanamente como lo hace uno con cualquier otro libro, sino que debe tener algunas características o condiciones espirituales para la interpretación de la escritura. Y vamos a revisar algunas de ellas. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que partimos del concepto de que la Biblia fue inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si nosotros no tenemos claro este concepto de que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y bueno, y hay quienes se detienen a hacer distinción entre lo que es la Biblia y lo que es la palabra de Dios, porque lo que entendemos es que la Biblia contiene palabra de Dios, pero no todo lo que dice la Biblia es palabra de Dios. En todo caso, nosotros tenemos que entender que lo que el Señor ha establecido para que nosotros entendamos, espiritualmente hablando, es inspirado por Dios. Entonces, si nosotros no partimos de esa base, sino que consideramos al libro como un libro cualquiera, un libro más, algunos lo ven como un libro histórico, otros se detienen en la parte poética y lo miran desde ese punto de vista, otros desde la parte de las enseñanzas prácticas para la vida. Todo eso va a hacer que uno pueda hacer diferente aprovechamiento de la escritura. Pero si nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios, perdón, que si la Biblia no creemos que la Biblia fue inspirada por Dios, pues ya entramos nosotros bajo un concepto, una predisposición que va a dificultar de alguna manera el estudio de la palabra. De otro lado, el Espíritu Santo y el nuevo nacimiento son imprescindibles. Sin la guía del Espíritu Santo es imposible entender la palabra de Dios. Si una persona no ha conocido al Señor, no ha tenido un encuentro real con el Señor, no. Fíjense ustedes que cuando nosotros conocimos al Señor, nosotros ignorábamos más de lo que ahora. ¿Por qué digo ignorábamos más que ahora? Porque por más que llevemos 30 o 40 o 50 años en el Evangelio, pues uno no conoce realmente a fondo la Escritura. Es muy amplia, muy grande, muy hermosa, muy interesante. Y fíjense ustedes que se lleva 2000 años, hace que se está predicando y todavía no se le agotan los temas a la escritura. La creación del Señor es demasiado amplia, demasiado grande y es muy pequeña nuestra naturaleza para alcanzar a dimensionar el plan y el propósito de Dios. Pero si nosotros lo vamos a hacer intelectualmente, va a ser muy difícil llegar a entender algo. Por eso, este libro debe estudiarse después de haber tenido un encuentro con Dios, porque sin la guía del Espíritu Santo no podemos hacerlo. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Nosotros necesitamos invariablemente la guía del Espíritu Santo para poder interpretar, entender y escudriñar la Escritura. Otro aspecto muy importante que debemos tener en cuenta nosotros
es que se deben interpretar las experiencias personales a la luz de las escrituras y no las escrituras a la luz de las experiencias personales. Explico, esto es un fenómeno muy común, una práctica muy frecuente que se suele dar y a veces nosotros hacemos doctrinas de simplemente experiencias propias. No podemos hacer de nuestras experiencias propias en un momento dado una doctrina. Yo recuerdo que en una ocasión alguien enseñaba hablando acerca del dinero y explicaba y decía, mire, buen manejo del dinero se hace si usted logra ahorrar el 40% o si usted ahorra el 40% de sus ingresos. Eso era cierto para él, pero eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. Una persona que se gana el mínimo no puede ahorrar el 40% de sus ingresos. Es más, no le va a alcanzar ni siquiera todo el dinero que gana, porque su situación no se lo permite. Entonces, hacer de eso una doctrina y enseñar eso en la iglesia como si eso fuera mandato divino, son los errores más frecuentes que se cometen. Eso suele pasar mucho. Muchas otras experiencias personales, los líderes cristianos tienden a convertirlas en doctrinas. Y eso es un error garrafal porque es adaptar la Biblia a sus creencias, ¿no? Es algo que es absolutamente impropio. Es una forma de manipulación también y se sesgan las enseñanzas de la palabra a lo que yo creo, a lo que yo considero. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso porque es algo que es muy frecuente y algo en lo que solemos caer con mucha facilidad. Bien, también debe haber o debemos tener para el estudio de la palabra unas actitudes personales, unas actitudes que corresponden para poder acercarnos a la escritura, poder estudiarla, poder comprenderla, poder aprenderla, poder escudriñarla. Como les decía desde el principio, el libro es tan particular y es tan especial porque es un libro espiritual que no lo podemos acometer de cualquier manera. Y fíjense ustedes la importancia de poder tener el entendimiento de la escritura radica en la guía del Espíritu Santo. Ahora, desde el punto de vista personal, también uno tiene que tener en cuenta algunos aspectos a considerar. Lo primero que debe uno tener en cuenta es que debe tener un espíritu respetuoso. Entonces, de la misma manera que un hijo acepta y respeta y sigue los consejos de su padre, nosotros también debemos hacerlo porque la Biblia contiene la revelación de Dios. Entonces, a nosotros nos conviene y nos corresponde tener respeto, reverencia y una actitud muy cuidadosa a la hora de escudriñar la palabra. Es el código divino por medio del cual seremos juzgados. Además, contiene unos pactos que fueron sellados con la sangre del mismísimo Señor Jesucristo. Y por esa razón nosotros no nos podemos acercar a estudiar la escritura de cualquier manera. Es simplemente el respeto por los asuntos de Dios, algo que nosotros debemos considerar y algo en lo que a veces suele pasar que hay descuido. Leemos la Biblia de cualquier manera, leemos la Biblia de pronto en una circunstancia carente de respeto por una situación impropia. A veces se suelen hacer hasta chistes de doble sentido acerca de los temas bíblicos. Ese tipo de cosas no van, porque es que uno tiene que ser consecuente con lo que es realmente la esencia de lo que es el Señor. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, acercarnos a la escritura con respeto. A veces se utiliza mucho la vulgaridad y ese tipo de cosas para referirse a temas bíblicos o para estudiar la palabra o se manipulan los textos. Entonces, ese tipo de cosas no conviene hacerlas, a nadie le conviene y pues debemos tener cuidado con eso. Miremos lo que dice la escritura. Dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios
porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Eso dice en 1 Tesalonicenses 2:13. Y en Isaías 66:12 dice, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Y en el Salmo 119:18 dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Miren la forma tan respetuosa como la Escritura nos insta, nos anima a que nosotros nos acerquemos a todo lo que sea proveniente de Dios, a todo lo que proceda de Dios. Y su palabra, como les decía hace un momento, la palabra de Dios es la que contiene todas las promesas de Dios para nosotros. Por supuesto que no la vamos a mirar de cualquier manera, ni a la ligera, ni livianamente. Otro aspecto es que nos debemos acercar con un espíritu dócil. Es decir, no es posible aprender nada si falta docilidad, si falta como una actitud humilde también. Podría encontrar uno en un momento dado aparentes contradicciones en los estudios de la escritura, por no tener un espíritu dócil, una actitud consecuente con el estudio de la palabra. Y el problema realmente no reside ni en el texto ni en el maestro, sino generalmente en el discípulo. Entonces dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que tener cuidado con esto, porque la gente que se acerca normalmente a leer la Biblia, por ejemplo, hablemos de los inconversos, pues no van a poderla entender, porque dice que el Dios de este mundo les ha cegado la mente a los incrédulos. Tienen convicciones absolutamente impropias, muchas de ellas muy demasiado absurdas, y de esa manera pues no van a poder escudriñar la palabra. Entonces, algo que nosotros también debemos tener en cuenta. Otro asunto importante es ser amantes de la verdad. Nadie puede buscar con afán lo que aprecia o estima muchísimo. Para poder estudiar la escritura debe uno tener un corazón deseoso de conocer lo que es realmente la verdad, deseoso de querer estar cerca del Señor, de querer agradarlo a Él, de querer comprender lo que Él quiere enseñarnos. Y la verdad es que el hombre no tiene por naturaleza, digamos, ese corazón. Al contrario, el corazón del hombre huye de los asuntos espirituales y se inclina mucho hacia el error. Yo sé que en la experiencia de muchos de ustedes, algún día hay personas que nunca quisieron buscar del Señor, nunca les interesó en absoluto, y un día su corazón, su mente, su espíritu fue iluminado y entendió el camino. Otros traían desde su infancia siempre ese deseo de buscar al Señor. Pero es algo que ocurre en la vida de la persona y que es la que nos lleva a ser amantes de la verdad. Cuando uno no tiene interés por la verdad, entonces se apega a cualquiera de los pensamientos absurdos que el mundo suele plantear. Y como ustedes ven, yo me asombro a veces de ver cómo las personas que no conocen al Señor pueden vivir tan tranquilas. Hay muchas personas que viven tranquilas y yo digo, es como cuando un camión va hacia un despeñadero y el conductor no sabe y cuando descubre el despeñadero ya es tarde. ¿Cómo pueden vivir la vida sin tener una relación con Dios? ¿Qué sentido puede tener la vida sin tener una relación con Dios? Y esta relación con Dios nos la enseña la palabra y nosotros vamos aprendiendo cada día a amar más
las verdades eternas, las verdades preciosas. Y miren ustedes que cada vez que alguien predica bajo la unción del Espíritu Santo, cada vez que alguien enseña la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, los amantes de la verdad disfrutamos eso mucho. Nos encanta escuchar esa palabra, nos sorprende, nos deleitamos con ella. Es algo que surge por la relación con el Señor y que va llenando nuestro corazón de amor e interés por las cosas preciosas que hay en la palabra. Entonces, fíjense ustedes que todas estas características son indispensables, son fundamentales, son esenciales para que nosotros podamos cada día escudriñar la palabra con una mejor disposición, con una mejor actitud. Y lo que vamos a estudiar aquí en este seminario de hermenéutica nos va a ayudar a facilitar lo que necesitamos, que es nuestro estudio diario, nuestros devocionales, ayudarnos a acercarnos a la escritura con una mejor actitud. Y sobre todo van a ver ustedes una serie de normas que se van a estar explicando a lo largo del seminario, que nos van a ayudar a afirmar, a comprender, a consolidar cada día más nuestro entendimiento acerca de la palabra. Y vamos a ver que es realmente muy sencillo. La Biblia es tan compleja como nosotros la hagamos. La vida cristiana es tan compleja como nosotros la convirtamos, como nosotros la queramos volver. La verdad es que la vida cristiana se basa en una relación con el Señor. Y conocer lo que al Señor le agrada y lo que al Señor no le agrada está en su palabra. Por eso es esencial que nosotros la escudriñemos, la estudiemos como corresponde a hijos de Dios. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales en nuestra vida. Otro aspecto a tener en cuenta eh, eh, para considerar allí son estos textos que trae la Escritura. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, miren ustedes que el que ama la verdad la va a encontrar cada vez más en la Escritura. Pido que el Dios del cielo, perdón, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Fíjense ustedes cómo se van conjugando todas estas cosas que venimos hablando. Sin la guía, sin la sabiduría, sin la revelación, sin el discernimiento que solamente puede provenir del Espíritu Santo, no le vamos a encontrar sabor a la Biblia, gusto a las enseñanzas de la palabra. Pero mientras más intimamos nosotros con el Señor, mientras más estrechamos nuestros vínculos con Él, más disfrutamos de las enseñanzas preciosas que hay en su palabra. Y como les decía hace un momento, qué hermoso escuchar a un hombre, a una mujer, inspirados por el Espíritu Santo, trayendo enseñanzas maravillosas como las que nosotros recibimos en el río allí en las predicaciones los domingos. Qué maravilla, uno se deleita realmente en hacerlo. ¿Pero por qué? Esto parte de una relación con Dios. También es muy importante ser paciente en el estudio, ¿no? ¿Qué pasa? Las escrituras son tan ricas en contenido que son inagotables. Entonces, algunas partes de la escritura también son profundas. Una persona impaciente o inconstante no va a tener ningún avance en el estudio de la escritura. Ustedes saben que el Señor las cosas las hace, Dios es un Dios de procesos y las cosas en el Señor no son a la carrera. Con el Señor las cosas se hacen con calma y aprendemos en la calma, en esa pasividad con el Señor. Entonces, cuando el Señor dijo escudriñad las escrituras, pues esto es un concepto que denota trabajo y el trabajo pues denota paciencia. Y por supuesto que el fruto de la paciencia es un fruto deleitoso. Pero entre más paciencia se ha empleado, más se obtiene.
y más delicia produce en el estudio de la palabra. Por eso es que no es algo que podamos hacer como a la carrera, ¿no? La escritura es para estudiarla con calma, con respeto, como veíamos, con reverencia, con un espíritu dócil, en una actitud de respeto por las cosas del Señor, ¿no? Y otro punto importante, digamos, ustedes saben que existen muchos más, pero los estamos considerando los esenciales, es ser diligente en el estudio de la escritura. Sin dedicación, la verdad es que nada es posible en la vida. Dice allí en Hechos 17, dice, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Y allá en el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Y en el Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Qué bueno que dé entendimiento al sencillo, porque nos ayuda a que nosotros crezcamos, a que nos hagamos sabios. Fíjense ustedes, la persona sencilla se hace sabia a través del estudio de la palabra, a través de la relación con Dios, a través de escudriñar y conocer las escrituras. Entonces, recordemos que partimos de una verdadera, real y genuina relación con Dios. De ahí se parte y de ahí es que nosotros podemos llegar a escudriñar la palabra bajo la guía del Espíritu Santo, de manera que sea entendida y sea clara y sea edificante, pero lo más importante de la Escritura es que nosotros la podamos llevar a la práctica. Por eso es que es tan importante poder saber hacer una buena interpretación de la Escritura, porque de esa manera, al llevarla a nuestra vida, nos transforma, nos hace mejores cada día, nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, a proyectarnos, a enfocarnos en la vida. Miren ustedes que hay una cosa sobre la que el Señor me ha estado inquietando mucho en mi corazón y es cómo vivimos nosotros basados en conceptos erróneos. Una de las cosas que en estos últimos días he estado entendiendo es la cantidad de cosas tan equivocadas que a veces nosotros creemos. A veces vivimos a través de la vida con una cantidad de falsas expectativas, de sueños equivocados, de anhelos erróneos, pensando que Dios va a hacer cosas que francamente ni por las curvas van a pasar. O sea, a veces vivimos nosotros convencidos de cosas que no van a ser así. A veces vivimos creyendo cosas que no van a pasar y vivimos esperanzados en cosas que no van a pasar. Y les voy a decir una herejía que a veces he pensado, y es que muchas oraciones que hacemos son tiempo perdido. Cuando yo dije eso alguna vez, alguien casi me excomulga por decirlo, pero es una verdad. A veces perdemos el tiempo orando por tonterías que no va a tomar en cuenta el Señor porque no son cosas que realmente debamos pedir. ¿Y por qué lo hacemos? Por la ignorancia o por la mala interpretación de las Escrituras. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que es muy importante tener un buen análisis, una buena hermenéutica, una buena interpretación de los textos de la Escritura para que nosotros podamos sacar de ellas el mejor provecho aplicado a nuestra propia vida. Yo me he descubierto en mi propia vida cuán equivocado estaba porque creía tonterías. Yo vengo de una iglesia de esas que llaman de sana doctrina, que la verdad de sana no tienen casi nada. Y son iglesias en las que ha existido mucho la religiosidad, que viven luchando mucho con el tema. Ustedes dirán que en nuestra época ya no pasa, pues sí pasa y muchísimo, luchando muchísimo con el tema de la falda, con el tema de la ropa de las mujeres, que si una hermana va a pasar a leer un texto bíblico al púlpito, tiene que tener falda, porque si no tiene falda, está mal, que no se puede maquillar,
que no se puede tinturar el pelo. Uno dice, no, eso ya no pasa. Oiga, sí pasa y pasa muchísimo. ¿Y todo por qué? Porque cogen las escrituras y las interpretan de una manera impropia, las interpretan a su acomodo y terminan esclavizando a la gente a una cantidad de preceptos y conceptos que la escritura jamás planteó. Entonces, miren ustedes lo importante que es escudriñar la escritura. También es muy importante ser organizado cuando uno va a estudiar la escritura, ir de lo sencillo a lo complejo, hacer un estudio sistemático en un momento dado. Ojo con la teología sistemática, que es algo muy distinto, no es justificar los textos a través de diferentes versículos de la escritura. Pero hay que ir de lo sencillo a lo complejo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento es más sencillo que el Antiguo. Las historias son más sencillas que la profecía. El libro de los Hechos es más sencillo que el Evangelio de Juan, consideran la gran mayoría de los teólogos. Los evangelios son más sencillos que las cartas de Pablo. Las enseñanzas prácticas son más sencillas que la escatología. Y miren ustedes que muchas veces nosotros nos enfrascamos en cosas que realmente no son importantes, no valen la pena. Por ejemplo, en el asunto de la escatología, cuando la gente empieza con esa comezón de saber sobre eso, terminan enfrascados escuchando a miles de personas que les van a llenar la cabeza de una cantidad de pensamientos equivocados, porque la gran mayoría de los pensamientos de escatología están basados en conceptos humanos. Casi que todas las cosas del estudio escatológico son simplemente un chispazo de lo que realmente es todo eso. Apenas si alcanzamos a vislumbrar un poco lo que es ese aspecto. Debemos pedir la guía de Dios. Nunca estudiamos la Biblia por cuenta propia. Siempre requerimos la guía de Dios. Los mismos discípulos le preguntaron al Señor el significado de sus parábolas. No lo entendían. Nunca se debe emprender el estudio de la palabra sin pedir la guía del Señor. Necesitamos de su ayuda para poderla entender. Él es la fuente de toda luz y de toda sabiduría, y la sabiduría la da el Señor. Sin su ayuda nosotros no vamos a entender la palabra. Entonces debemos siempre pedir la guía del Señor. Mire lo que dice. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo, en el caso de Mateo 13:36. Miren ustedes que ni los mismos discípulos entendían muchas de las cosas que el Señor explicaba. En otra parte dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Eso lo hace el Señor, solo el Señor. Sin la guía de Él no podemos. Dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Bien, en cuanto a la metodología de estudio, es muy importante tener en cuenta estos lineamientos. Consultar al autor. El mismo texto, la carta o libro dan la guía sobre los temas. Entonces, consultar al autor y vamos a hablar un poquitico de eso. A veces nosotros tenemos la tendencia a querer buscar la explicación de una enseñanza de un libro determinado de la escritura, buscarle la explicación en otro libro que no tiene. Digamos, nosotros debemos tener en cuenta que no podemos acudir a otro libro, sino lo más indicado, lo que más recomiendan los exégetas, los estudiosos de la palabra, es que el mismo libro sea quien da la enseñanza. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues leer y releer, ¿no? Buscar los significados en el texto mismo. Algunos teólogos aconsejan no utilizar los diccionarios bíblicos, ni los diccionarios de la lengua española y demás, porque dicen el significado del texto se encuentra en el mismo texto, en el mismo libro. Por ejemplo, si uno va a tratar de interpretar alguna de las frases o las palabras que utilizaba el apóstol Pablo, lo mejor es leer muchas veces el libro sin buscar el significado en un diccionario, y el mismo libro, de tanto leerlo, le ayudará a entender el significado de un concepto que en un momento dado uno no tenga. ¿Y eso qué significa? Que la Biblia no la podemos leer a la carrera como hablábamos hace un momento, sino que tenemos que leerla despacio, hay que asimilarla, hay que escudriñarla, hay que leerla y releerla. En la poca experiencia que yo tengo, lo que yo he visto que más le ayuda a uno a comprender
la escritura es leerla muchas veces. Y de tanto leerla, finalmente uno empieza a entender el espíritu o la esencia de lo que el autor quería decir sin necesidad de acudir a un diccionario o a cualquier otro instrumento para clarificarlo. Hay que buscar en el contexto, ¿no? Si no hay claridad, se busca en el contexto, las frases anteriores, las frases posteriores, para tratar de entender en un momento dado el libro. Esto lo van a ver más adelante, con más despacio, con ejemplos y todo, muy bien masticadito. Hay que consultar en el párrafo o pasaje. Hay que analizar todo lo que es el contexto, consultar todo el párrafo o pasaje. ¿No? Si no fuera suficiente el contexto, consultamos todo el párrafo o pasaje. Bien, hay que consultar otras partes del documento, ¿no? Si no tenemos suficiente claridad, evitar consultar otros autores. Lo mejor es que el documento sea su propio intérprete, evitar autores diferentes al original. ¿Por qué? Porque podría conducirnos a errores. Y vamos a ver algo relacionado con los métodos de interpretación. Entonces, básicamente, de manera general, existen dos métodos de interpretación. Uno que se llama la interpretación alegórica y otra que se llama la interpretación literal. La interpretación alegórica es la interpretación significativa, ¿no? La interpretación de lo que en un momento dado se le puede extractar a un texto. Ya lo vamos a ver con más despacio. La interpretación literal es lo que dice ahí la palabra tal cual. Entonces veamos, el método alegórico consiste en hablar figuradamente, ¿no? Entonces dice, le agrega al significado literal de los términos un significado moral o espiritual. Es la interpretación que en un momento dado uno haga, muchas veces la hace bajo la guía del Espíritu Santo, muchas veces por su propia mente. Utiliza el sentido literal como vehículo para un segundo sentido más espiritual y más profundo. Es decir, no se queda en simplemente lo que dice la letra, sino que va más allá a buscarle una interpretación más profunda, ¿no? Esta es una interpretación de una escuela que tuvo origen en Alejandría, por eso se llama así. Y bueno, tiene muchos representantes de la teología, pero básicamente es eso. ¿Qué les debo decir acerca de la interpretación alegórica? Es la más utilizada, pero es a su vez la más peligrosa. Es la que más se utiliza en los púlpitos, es la que más se utiliza en las predicaciones, pero a su vez uno tiene, y ustedes lo saben, como persona que ha rendido su vida a Cristo, uno tiene el discernimiento para entender si lo que le están diciendo, si es así o no es así. ¿Y cómo lo tiene? Porque el Espíritu Santo se lo da. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos para que nos demos cuenta que sí a veces manipulamos la Escritura y le buscamos lo que no quiere decir. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Pues que esta interpretación se presta a errores, ¿no? Tiene unos riesgos este método alegórico. No interpreta en ocasiones realmente a la escritura. El intérprete a veces impone sus propias ideas respecto a los conceptos que él tiene, los impone, como les decía hace un momento, hacen de sus experiencias personales una doctrina y se las imponen a los demás y además se la imponen al texto, ¿no? Entonces, tiene también el gran problema de que dificulta probar las conclusiones del intérprete. Esta interpretación alegórica tiene ese riesgo. Sin embargo, como les digo, es la más utilizada porque también es muy edificante y muy buena. Es decir, no quiere decir que la interpretación alegórica sea desechable, sea condenable o la vamos a satanizar, pero en esto necesitamos discernimiento y el discernimiento se tiene bajo la guía del Espíritu Santo. Tiene el problema también que la autoridad no es la Biblia cuando la persona la manipula. Y podría, obviamente, como ustedes lo entenderán, conducir a conclusiones erróneas. Puede ser utilizada para manipular a la gente y puede pervertir el verdadero significado de lo que la Escritura está tratando de decirnos. Entonces, digamos que esos son los riesgos de ese método alegórico. Por supuesto, hay que manejarlo con precaución. Igual como les decía, este método no por eso es un método que debamos desechar.
porque provee un sentido más espiritual a los estudios de la palabra, ayuda a encontrar ese sentido más profundo, pero debe ser cuidadosamente examinado. En realidad es el más, como les decía, el más utilizado, el más frecuente, y se debe evitar, bajo la guía del Espíritu Santo, y eso yo sé que ustedes lo entienden, pervertir el verdadero significado de lo que un texto quiere decir. Y ahora les voy a mostrar unos textos y se van a dar cuenta ustedes que inmediatamente uno entiende que lo torcieron, lo manipularon. Entonces, se debe analizar para no dar lugar a excesos, a falsas doctrinas o a herejías en un momento dado. Por ejemplo, vamos a ver una interpretación alegórica que se suele hacer, no en la iglesia cristiana, pero sí en otros grupos religiosos. Dice, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, mujer. ¿Y eso qué? Perdón, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete, les dijo Jesús, y así lo hicieron. Este pasaje es uno de los pasajes en los que se apoyan en algunos grupos cristianos para decir que nosotros debemos acudir a la Virgen para que ella convenza al Señor, porque el Señor es muy difícil de convencer de que por favor colabore y ayude en una situación particular de nuestra vida. Entonces en este pasaje se apoyan mucho para que se le rinda culto a María. Entonces, ¿qué pasa? La idea es esta, la archiconocida estrategia de la palanca en nuestra América Latina. Yo sé que Dios es muy negado, muy duro, no me quiere hacer el favor, no me quiere bendecir. Eso parte de esos conceptos erróneos, falsos. No me quiere bendecir, ya le he pedido 1000 veces, no me hace lo que le pedí. Entonces voy a pedirle a la Virgen para que ella, que es la mamá, vaya y lo convenza y ella sí lo logre hacer, y que entienda y que me conceda lo que le estoy pidiendo. Ese versículo, ese pasaje es muy utilizado con ese propósito. Otro pasaje muy, muy conocido y muy utilizado también es este. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto se ha interpretado como que Pedro es el que tiene las llaves del cielo y que el Señor va a edificar su iglesia o va a construir su iglesia, ¿no? Sobre Pedro, que es piedra, porque Pedro significa piedra. Y es una interpretación completamente alegórica errada, ¿no? Entonces, Pedro es el fundador de la iglesia. Entonces, Pedro fue el primer papa y de ahí para arriba todos los que vinieron. Y Pedro fue el inaugurador del papado. Todas esas son interpretaciones alegóricas. La Biblia en ningún momento dice eso. La Biblia no habla de papas. La Biblia no habla de que Pedro, mejor dicho, era el portero del cielo. Nada de eso. Pero esas interpretaciones alegóricas se han hecho y eso ha conducido a que la gente crea que hay que rendirle culto a la Virgen, poniendo al Señor en un segundo plano y dando lugar a equivocaciones, a que la gente se desvíe, a que la gente crea estupideces y vivan basados y fundamentando su vida en falsas expectativas y en cosas que no convienen y que no son ciertas y que la palabra jamás enseñó. El otro método es el método literal o gramático histórico. Tiene algunas características especiales. Este método da a cada palabra el mismo significado que se le daría en su uso normal al hablar o al pensar, ¿no? Entonces se enfoca en los hechos. Es muy parecido al método científico, ¿no? Dos o tres premisas y una conclusión. Y
es muy parecido a lo que es el método científico, se enfoca en los hechos, por supuesto, hace uso de estas herramientas, de estas otras ciencias, la gramática, la lógica, la etimología, la historia, la arqueología, la teología, la literatura y la geografía y muchas otras ciencias, ¿no? Porque lo que ellos quieren es ir a lo literal. De hecho, hay muchas iglesias y muchos pastores que se basan en solo esto, y la interpretación literal únicamente también conduce a errores. Ahora, la interpretación literal es buena en un momento dado, claro que sí, muy buena, pero no significa que sea la única que conduce a la verdad. A veces una interpretación literal puede conducir al error. Una interpretación alegórica puede conducir al error. Una interpretación literal puede conducir a una verdad, o una interpretación alegórica también puede conducir a una verdad. Entonces veamos algunas ventajas de este método literal. Pues evita el doble sentido, puede dar claridad en un momento dado y permite o admite que las conclusiones puedan ser probadas. La primera tarea de un intérprete es la de permitir que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Existen algunas objeciones al método literal, entre ellas que las figuras retóricas no pueden ser entendidas literalmente. Las figuras retóricas no se pueden entender literalmente. Las más valiosas enseñanzas de la Biblia son sobre realidades espirituales, y las realidades espirituales no se pueden tampoco interpretar literalmente. El método gramático, el método literal o gramático histórico tampoco interpreta la tipología. Entonces esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque si vamos a interpretar algún asunto desde el punto de vista literal, por ejemplo, una parábola o algo de ese estilo, literalmente no va a ser entendible. No explica el sentido figurado. Y recuerden ustedes que muchas de las enseñanzas del Señor Jesucristo requieren de una interpretación figurada. Los tipos de lo representado en el Antiguo Testamento no pueden traerse de manera literal al Nuevo Testamento. Veamos algunos ejemplos. Dice, 6 días después que Jesús tomó consigo a Pedro, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Miren esta interpretación que hacen algunos autores. Dice, Pedro significa piedra, que es la imagen de la ley. Jacob viene de Jacob, que es su plantador. Mire que estamos haciendo una interpretación palabra por palabra. Juan viene de Jocanán, que proviene de una raíz que significa gracia. Entonces la interpretación es, la ley es reemplazada por la gracia. Esa, si ustedes se dan cuenta, es una interpretación traída de los cabellos. Pero que esa interpretación es cierta, que la ley fue reemplazada por la gracia. Sí, la ley fue reemplazada por la gracia, pero eso no lo está diciendo este pasaje. Eso es algo que se obtiene de otros pasajes, no de este. Esta interpretación es una interpretación traída de los cabellos, es una interpretación forzada. ¿Por qué? Por querer demostrar algo que en un momento dado una persona quiere demostrar. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Nos quedan 2 minutos. Y se entregó por ella. Miren ustedes, los mormones, por ejemplo, utilizan este versículo para justificar la poligamia. Porque ahí dice, esposos, amen a sus esposas. O sea, que yo puedo tener varias esposas. Esa es la interpretación que le dan. ¿Por qué? Porque la miramos literalmente. Dice esposas. No dice esposa, dice esposas. Debería decir, esposo, ame a su esposa. No sé qué, pero ellos se pegan de esta interpretación para justificar la poligamia. Entonces, miren ustedes que esto no es sano. Miren ustedes que en ambos métodos se pueden cometer errores de interpretación. Vamos a iniciar para la próxima semana con la regla de reglas, y que es la regla fundamental, y es que el documento sea su propio intérprete, que ya vimos hoy bastante sobre eso, la autoridad y suficiencia de la escritura, buscar el significado de una palabra, párrafo o tema en el mismo libro,
que la escritura sea explicada por la escritura, que la Biblia se interpreta a sí misma. Y son las escrituras las que mejor interpretan a las escrituras. Dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Algo de manipulación de la interpretación. Recuerden ustedes que el primer intérprete y el primero que la tergiversó, como ya lo veíamos, fue el diablo. Y se ha dicho que con la Biblia, miren ustedes lo que se ha dicho. Se ha dicho que con la Biblia se puede probar lo que se quiera. ¿Por qué? Porque la gente ha manipulado la escritura para hacer creer lo que quieran hacer creer. ¿De dónde parte esto? De la mala voluntad, de la incredulidad, del apego a ideas falsas y mundanas, de la ignorancia de las reglas de interpretación. Pero la Biblia no probará lo que los hombres quieran. Eso no es cierto, eso es una mentira que han querido hacernos creer. Por esta razón, pues la misma escritura declara que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. Está en 2 de Pedro 1:20. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que no hay error en la palabra. Un creyente bien intencionado nunca va a buscar querer probar cualquier cosa con la escritura. Y el discípulo humilde, el entendido en la palabra, sabe que no hay error en la palabra, sino que el error está en el hombre en el que la interpreta. No la escudriña con buena intención y por eso es que puede caer en el error. Y en cuanto a adulterar la palabra, lo que nosotros debemos tener claro es que eso es algo que debemos evitar siempre. Es añadirle o quitarle. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. A veces nos damos el lujo de dudar, de poner en tela de juicio la palabra. A veces consideramos que nosotros sabemos más. Yo, en las ocasiones de mi vida que me he dado cuenta que algo no me parece, es porque yo estaba equivocado y lo descubro después con el pasar de los años. El tiempo siempre nos demuestra que no hay error en ella, sino que el error está en nosotros. Bien, terminamos ahí en el día de hoy. Les doy gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día y espero que esa palabra edificante, que podamos seguir escudriñando. Les animo, la próxima semana va a estar el pastor Francisco Rengifo compartiéndonos sobre algunas de las leyes de la hermenéutica. Entonces les animo a que estén. Muchas gracias por su tiempo y el Señor me les bendiga.